estimado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarles y darles la bienvenida a esta segunda temporada de su espacio Negocios en Línea. Y bueno, arranque de año también, feliz año para todos, los mejores deseos en este 2021 que comienza. Y bueno, como siempre es grato saludar a mi colega y buen amigo, el jefe de jefes, Alejandro Villanueva. Ya está. Pues excelente. Muchísimas gracias, César. Pues ahora sí que deseándoles a todos que hayan tenido un excelente fin de año y que sobre todo este 2021 esté lleno de salud, principalmente. Ya ahora con los nuevos cambios que vienen, ya afortunadamente viene la segunda fase ahora en febrero para la vacuna y que todos estemos bien. ¿Me agrada? Pues realmente hoy tenemos un excelente, estamos comentando, estamos transmitiendo desde aquí, desde Saltillo, Coahuila, y tenemos un excelente tema y estamos platicando precisamente de eso, de que hoy hay cambios muy buenos, muy interesantes, César. Sí, la verdad es que va a ser un año bastante dinámico, creo que 2021 no va a ser la excepción, va a ser un año de muchos retos, un año muy ajetreado, muy dinámico. Esta nueva era nos está dando mucha actividad y bueno, pues para ello hoy nos acompaña nuestro buen amigo y colega, el contador público y máster en finanzas, el genio azul de la contaduría pública, Sergio Sánchez Delgado. Buenos días, mi estimado. ¿Cómo están? Muchas gracias, buenos días. Feliz año. Feliz año también para ustedes, feliz año para todos, lo mejor de lo mejor para este año que viene. Lo comentaba ahorita Alejandro, mucha salud principalmente, siempre la hemos necesitado, ¿no? Pero en estos casos creo que recalcarla valdría la pena. Gracias por la invitación, por esta segunda temporada que inicia de Negocios en Línea y pues muchísimas gracias por haberme considerado para arrancar con este año. Es cierto, como lo dicen ahorita, hay muchos retos. En una ocasión un alumno en clase me decía, contador, ¿y qué vamos a hacer ya el otro año? Si ya salieron muchas cosas, muchas reformas, ya pues ya no hay mucho que hacer. Cada año salen cosas nuevas, cada año salen retos importantes, hay que seguir estudiando, hay que seguir repasando todo esto. Y pues bueno, el día de hoy esto atendemos para ver qué es lo que viene, las cosas importantes, las cosas que no hay que dejar pasar y sobre todo mencionarlas para que ustedes estén enterados y pues sepan que se avecina para este año. Fíjate que a pesar de todo, hay un muy buen, hay optimismo por parte en este ejercicio. Realmente, una de las cosas que venía comentando precisamente con mis compañeros, es que este año se ve muy optimista respecto al inicio del año anterior. Digo, yo lo veo prácticamente el inicio de este año, en cierto modo como que la economía sigue, y el año pasado, en enero, veíamos como que un decrecimiento en la economía, y ahorita en este año vemos que trae muy buen optimismo, muy buen optimismo. ¿Por qué? Se están abriendo, o sea, tenemos por lo pronto tenemos el optimismo de que ya con la vacuna se van a abrir a lo mejor en un lapso de 3, 4 meses, 6 meses, de que esta situación de la pandemia ya se pueda controlar. Pero principalmente vemos que hay muy buen optimismo porque los indicadores financieros están estables. Exacto. Entonces, pero sin embargo, este año es muy retador. ¿Por qué muy retador? Porque ahora sí que ya lo vemos como ojos de contador. Tenemos varias cosas muy interesantes que Sergio, realmente estamos platicando ahorita fuera del aire y vemos que este año no se nos deben olvidar muchas cosas que hicimos. Exacto. Menciona el año pasado y que cuáles, pues ahora sí que vamos a platicar de ellas. Así es. Fíjate que muchas veces se ha manejado todo este tema como una frase. A veces no me gusta tanto escucharla que le llamamos terrorismo fiscal. En realidad, creo que la pauta para que esto no suceda es ir haciendo bien las cosas, ¿no? Sí. Ahorita tú lo mencionabas, ¿pinta bien? Bueno, creo que pinta bien para quienes van haciendo bien las cosas o quienes aún estamos a tiempo de irlas corrigiendo. Hay muchas cosas que si las vamos haciendo mal o si no sabemos exactamente hacia dónde vamos o no hay una buena asesoría, definitivamente pues nos va a ir mal, porque la autoridad está fuertemente con ese sentido de recaudación, con este fuerte sentido de poder hacer las revisiones y tener esta facultad de comprobación para ver qué es lo que tú tienes para mostrarles. Incluso en todos estos temas vemos mucho ya la tecnología, mucho el algoritmo de las nuevas declaraciones, incluso en los pagos provisionales, que ahorita lo vamos a mencionar, pero todo esto va encaminado a lo nuevo que viene y a los nuevos retos.
que en nuestras manos estará si nos puede ir bien o si vamos a sufrir durante todo el año. Y aquí es donde yo agregaría, si estamos haciendo las cosas mal, hay que tratar de hacerlas lo mejor posible. Sí. Y como dijimos en algún momento con Rocío de Michelena del Colegio del Noreste, que si aguas con el agüitor, de entrada, me acuerdo mucho de ella, pero si estamos haciendo las cosas mal, guarda tus papeles de trabajo. Sí. ¿Para qué? Para que sean la base de que cuando algo suceda, tengas ahí el dato y te puedas auxiliar y hacerlas lo mejor posible. ¿Sale? Y una de las cosas que tenemos ahora sí para este año es que hay tantos temas que si lo vieras, híjole, estamos platicándolo. Primero, que no se nos olvide, esquemas reportables, César. Esquemas reportables. Fíjate, y ahondando un poquito en esto que comentan, una de las promesas de campaña del actual gobierno fue el que no se van a generar nuevas contribuciones. Exacto. Que al final del día, si bien es cierto que ha sido como tal, el hecho es que se ha recrudecido la recaudación. Se ha cerrado. Con lo ya existente, ¿verdad? Exactamente. Es decir, de alguna manera a la legislación que ya tenía se le ha ido, se ha afinado y a través de ello se está exprimiendo la recaudación. A final de cuentas, si vemos los números de cierre del 2020 fue un año muy recaudatorio para el gobierno federal, Sí. ¿verdad? O sea, finalmente fue un año difícil para el sector empresarial en general, mas sin embargo la recaudación fue incrementó de una manera muy importante a diferencia de años anteriores, guiándose en esa estrategia, ¿no? De hacer uso de lo que ya se tenía. De no incrementarlo. No incrementarlo, afinarlo y exprimir. Así ¿sí? es. Y bajo ese orden de ideas coincido completamente con lo que comenta Alejandro en el sentido de que se van a ir a revisar lo que hay. Exactamente. ¿Verdad? Y de ahí es donde se va a obtener la recaudación. Por eso pues debemos de estar preparados. Exactamente. Y levanta más la bandera ahora con el decreto en el estímulo para la zona fronteriza sur. Ya lo teníamos para la zona fronteriza norte, ahora viene para la zona fronteriza sur y pues bueno, el gobierno actual levanta la bandera y dice, para que vean que no hay más impuestos, al contrario, lo reducimos en alguna parte del país, pues bueno, esto hace que se vea esa bandera que traían en un principio. Entonces, quienes vamos cumpliendo y quienes van haciendo las cosas bien, incluso quienes no, pues bueno, la recaudación va creciendo porque se van cerrando las puertas para poder irlo haciendo. Oh, y sobre todo, ahora que entró el 2021, muchas de las cosas que el gobierno venía, ahora sí que literal, venía afinando durante el ejercicio anterior, ya las amarró. Y en este año va a ver qué efectos en el primer trimestre o en el primer tetra, va a ver qué efectos tiene y esos efectos los va a corregir o los va a modificar en el segundo semestre para ver una variación. Y es lo que vamos a ver. Ahorita, esquemas reportables, ya ves que el año pasado, bueno, ¿y qué son? Pues, ¿qué es un esquema reportable? Pues ahora sí que si lo vemos ya en resumen, es razón de negocios. ¿Qué más? Era ver si razón de negocios y ver la utilidad del negocio. Que al final del día lo que quiere saber el SAT es en base a qué estás determinando tu impuesto y ver si se puede hacer. Ahora, ¿y cómo nos va a impactar? Hay que estar bien al pendientes en este año porque a partir de enero tenemos que empezar a indicar cómo está nuestro esquema reportable en el caso de aquellos que son asesores fiscales o que se indican que son fiscalistas, cómo lo van a manejar o sobre todo cómo va a impactar la empresa. Incluso se va, ahora para la declaración anual, nos va a pedir el número en cuanto a ese sentido y lo tenemos que ingresar en nuestra declaración anual. De lo contrario, no vamos a poder continuar con ello. Entonces, en ese sentido es muy importante y es un tema tan extenso que valdría la pena revisarlo a detalle y ver quiénes estamos obligados a presentar estos esquemas reportables, quiénes de cierta manera podríamos decir, pues es que yo no lo tengo. Bueno, demuestra que también no lo tienes y que no estás dentro de este tipo de razones que mencionaba ahorita Alejandro y que definitivamente te vas a curar en salud antes de que tengas algún problema. Exactamente. Finalmente, otro de los aspectos ha sido el ir cerrando esos huecos
que existían, el hacer el uso de la tecnología. Totalmente. Creo que algo que ha entendido de varios años a la fecha el gobierno federal y las autoridades hacendarias, pues es hacer el uso de la tecnología, ¿no? Sí. Entonces eso agiliza el tema de la recaudación, ¿no? Y ahora, pues cada vez van viendo qué pieza del rompecabezas es la que hace falta. Así es. Y precisamente lo vemos ahora con este tema de los esquemas reportables, ¿no? Que de alguna manera nos pega, pues de forma directa. Sí, ¿no? O sea, ya sí, no sí. sé si decir Como que empresa, como negocio. Es que hay tantas cosas. Como prestador del servicio. Prestador de servicio también, Así porque es. ahora sí que como contadores que vamos y apoyamos y despachos, ahí Exactamente. también nos va a pegar ese apartado. Hay que tenerlo bien en cuenta. Incluso el caso de quienes distribuidores de sistemas también, ¿verdad? De alguna manera tienen que retirarse un poquito de... Fíjate que sí, ahora sí que, bueno, ahora sí que viéndolo desde este lado, en el caso de nosotros, desde el año pasado nos fueron ya como que previendo de que fuéramos separando el área fiscal del área técnica. Eso con el fin de que también no nos viéramos involucrados precisamente en ese tipo de esquemas reportables y que fuéramos muy cuidadosos, sobre todo en la parte de hacer modificaciones o correcciones en algo que pudiera impactar en un detrimento de lo que pudiera considerar la autoridad como una disminución de impuestos. Incluso las recomendaciones, ¿no? A veces nosotros como contribuyentes recurrimos a nuestro pago, a nuestro software que tengamos para contabilidad y pedimos esa asesoría de decir, bueno, técnicamente hago esto y fiscalmente, ¿cómo le puedo hacer? No, pues a lo mejor Eso ahí... quiero. Sí, exacto, y a lo Aquí mejor en una este feria caso, de más nos podría meter en algún problema. Aquí en este caso ya lo que nosotros hacemos es sugerirte alguna solución en el cual sí tienes que verla, vamos a decir, como lo vemos como lo quiere la autoridad. Entonces, ya lo que hacemos es sugerimos que hagan sugerimos, no decimos que lo hagamos, pero lo sugerimos, y esta modificación para no entrar dentro del esquema reportable, porque también nos va a impactar. Pero aquí, fíjate, perdón. No, adelante. Aquí también lo que es controvertido es la parte de, pues finalmente hay un derecho del contribuyente de situarse en aquella legislación que le sea más favorable, ¿no? Claro. Digo, si está Me acuerdo establecido en la propia ley, ¿por qué no lo vas a poder llevar a cabo, no? Mexicanos al grito de guerra, ¿te acuerdas que mandaste vamos a decir un dato? Decías, oye, pero... Un dato por no decir un meme. O sea, no es un meme. Mexicanos al grito de guerra, pero en fin, vamos, ahora sí que nosotros como contadores somos el doctor de la empresa. Vamos a decir ahora sí que somos el termómetro financiero, el termómetro contable donde el empresario se auxilia de nosotros, porque al final del día nosotros somos los que le decimos qué tanto le va a impactar. Claro. Entonces, ese qué tanto, lo que está buscando la autoridad desde hace 2 o 3 años, que siempre nos ha dicho es, ya no necesitas un contador, se está tratando de minimizar, pero en este caso no, necesitas un contador, que dijimos un fiscalista, uno en derecho fiscal, un abogado, y ahora precisamente hasta un psicólogo, porque vamos a ver NOM 035. Sí, así es. Ahorita que empezamos ya estamos psicólogos. Ahorita que mencionabas el tema de la tecnología, viene esto nuevo también para el próximo año respecto a los pagos provisionales mensuales. Si ustedes recuerdan, la anual del año pasado para personas morales ya venía precargada gran parte de personas físicas y personas físicas. Venía precargado todo este tema. Ahora para este año viene precargado en los pagos provisionales. Tú tendrás que aceptar lo que la autoridad te pone para pago de impuesto, y si no es así, exactamente, tienes que hacerla. Si no estás de acuerdo, tendrás que hacer la propia declaración complementaria. Pero eso ya lo habíamos visto desde hace 2 años. Exacto. La autoridad, desde hace 2 o 3 años, en un momento la autoridad te decía, ¿sabes qué? En base a estos ingresos, este es tu impuesto, Ok. o este es tu esquema, y la única forma de, ahora sí que poder decirle que no, era haciendo la declaración. Pero era cuando declarabas en cero, pero veía que manifestabas ingresos. Y ahí sí lo que hacíamos. Y al final se desechó porque como eran pagos provisionales, te podías esperar hasta el anual y el anual hacer correcciones. Sí, ahí es el punto. Ahorita que mencionas tú hace 2 años, sí, claro, ya lo veníamos Pero viendo ya hizo precargado. Se desechó, exacto. Hace la corrección y dice, no hay para dónde hacer. Y si llegas a presentar una declaración complementaria, pues me tendrás que argumentar por qué estás retirando esta parte que me estás mencionando aquí. Tanto afecta para lo que mencionábamos ahorita en morales y físicas, incluso para el tema de las SAS.
que también tenemos el tope para los 5 millones, en donde ellos, por ser una persona moral en base a flujo de efectivo, como pudiera ser a lo mejor el esquema de una persona física, bueno, también quien acredita el pago que le esté haciendo, quien quisiera hacer la deducción válida, tendría que tenerlo pagado para poderlo hacer. De lo contrario, aunque no sea la SAS quien está haciendo la deducción, si no está teniendo una relación con una SAS, bueno, tendría que estar pagado el servicio o el producto para poder hacer la deducibilidad. Oye, este esquema de la SAS hay que ver. Es muy buen esquema. Sí. Ahora sí que es otro chiqui-RIF. Sí. Es el homólogo del RIF. Es el RIF de las personas morales. Es el RIF de las personas morales, hay que ver ese esquema. Muy bueno para el 2021, también lo podemos ver. Claro. Exactamente, sí, de hecho es una esquema que creo que no es una alternativa, ¿no? Sí. Que finalmente está ahí y si la podemos ejercer, pues hay que hacerla, ¿no? Porque al final del día lo permite la propia legislación. Y la ventaja es que en cierto modo la constitución, la configuración, no es tan complicada como una persona moral, ¿no? Aquí nada más hay que no dejarlo pasar ahorita en el tema de qué viene para el 2021, meter el aviso correspondiente de que vamos a continuar bajo ese esquema o quienes se vayan a integrar, ¿no? Pero el hecho de continuar dentro de este esquema de SAS o este régimen de SAS, tenemos que presentar el aviso correspondiente para hacerlo en los próximos días. De lo contrario, migraremos. No vas a poder ejercer. Personas físicas, también recuerden que personas físicas traemos cambios. Sí. Vienen cambios bien interesantes. Uno, no se te olvide que debimos haber hecho el cálculo anual, porque si no hicimos el cálculo anual en la empresa como persona física, cuando hagamos la declaración, ahí vamos a traer una variación en la parte del subsidio, de impuesto a retener o compensar. Entonces, todavía en este mes lo podemos generar. Entonces, no se les olvide. Y hablando de personas físicas y sueldos. entramos ya en ese tema. Ahorita hablando de tecnología, me acordé del buzón tributario también. Tenemos ese tema. No sé si quieres, veamos. De una vez veamos el tema del buzón tributario. Bueno, este es el más importante y hay que poner atención. Sí. Porque el buzón tributario, así como el buzón de links, está literal. Exacto. Para este año, pero el buzón tributario afecta ya hasta el RIF. Entonces, anteriormente no lo teníamos así, creo, y en resumidas cuentas, en términos generales, los únicos que quedan exentos de tener activado el buzón tributario hasta este 2021 son sueldos y salarios. Fuera de ahí, todo el mundo debemos de tener activado el buzón tributario, y no nada más tenerlo activado, hay contribuyentes que lo tienen activado, pero no tienen registrado el correo o el número telefónico. Hay que checar ese apartado. Los despachos, ese es un tema que siempre lo hacemos como despacho. El buzón tributario lo tiene el nombre del representante legal, el representante legal pone su correo electrónico y como representante legal vemos SAT y lo mandamos a spam porque pensamos que debe ser un virus o algo. Sí, entonces, hay que revisar esa parte. Entonces ese apartado como despachos hay que checarlo. Ahora sí que vamos saludando a la gente que nos está acompañando, César, claro, sí. Y tenemos por ahí una pregunta también. César, pues ahora que ahí tenemos algunos invitados que nos han... Yo todavía no tengo que hacerme para adelante para leer por eso. Primero me asomo y luego ya digo, no tengo. Pero léela por mí con mucho gusto. Es que no las llego. Pues mira, saludos a Claudia Rodríguez, Claudia Peña, saludos también a Claudia Peña. A todos. Edelmira Sánchez, Estela Mendoza, la contadora Estela, saludos a la empresa corporativo. Y tenemos a Eva Almaguer, como no, que por cierto hay que checar lo de nóminas, también los cambios de tablas, a Gema, Janet Rodríguez, Janet Ramírez, José Luis Aracheta, Juan Miranda, Kareli de la Cruz, Lenin Hernández, un saludo, un abrazo, feliz año, contadora Marilina Morales, gracias, un abrazo. Un abrazo que están aquí. Tenemos una pregunta de Kareli de la Cruz, que nos está acompañando y nos dice... ¿Qué quiere decir que cuando hay una complementaria deba justificarse? Estamos hablando hace ratito de las personas morales, que cuando por ahí teníamos alguna corrección. Exactamente. Recordemos que también ya nada más tenemos oportunidad de meter 3 declaraciones complementarias. ¡Qué miedo! Sí, así es de que... 3 strikes y estamos fuera. Exacto. A menos, fíjate, la superinteligencia, ¿no? De hacerlo así, a menos que la complementaria sea para incrementar tus impuestos. Sugerencia. Si tú te equivocaste y dijiste, tuve ingresos por 100,000, no, fueron por 200,000, la autoridad dice, no importa, mete las declaraciones complementarias que quieras. O sea, si es una corrección hacia abajo, nada más son 3 o igualitarias. Bueno, no necesariamente hacia abajo, recordemos ahí las opciones que tenemos en las complementarias respecto
respecto a presentar una obligación no presentada respecto al esquema anterior. Algún error no sé, en la información manifestada. Exactamente, que no necesariamente aumenta la base para este caso, sino que a lo mejor nada más fue un error de número, de dedo, de información, y eso no aplica a generar un cambio en la base. En este caso solamente se pueden presentar 3. Sobre todo me mortificaba eso, ¿no? De si quiero declarar más, pues ya no iba a tener chance. Ajá, sí. Ya tengo 3, ya estoy hablando de eso también para ya agoté las 3. Espérame, antes de que digas eso, no se te va a pasar. Nada más importantísimo porque es algo que sucede muchísimo. No pagué la línea de captura. Sí, no pagué la línea de captura. ¿Qué hago? Presento una complementaria y generé el pago. Se me volvió a pasar. Bueno, en ese caso también, llega a las 3 y no puedes hacer más. Entonces, va a ser muy importante que nosotros tengamos ese control sobre los pagos en nuestras líneas de captura con las fechas correspondientes. ¿Y aplica para persona física o para persona moral? Para persona física aplica dentro del parámetro de 3 y 5 declaraciones complementarias. Ok, tenemos un margen un poquito más. Sí, así es. ¿Y persona moral? No, de plano, sí. Estoy seguro que lo van a cerrar también, porque a final de cuentas es el mismo esquema respecto a cuál es el error de lo que tú estás presentando. Manifestando. Exacto. Y lo que comentamos precisamente ahorita para la parte de declaraciones, el año pasado hicimos uso precisamente del coeficiente de utilidad. ¿Te acuerdas que traíamos por ahí en junio lo de la disminución del coeficiente debido a lo de la pandemia? Así es. Entonces, híjole, vamos a ver cómo nos pega para este año. Sí, totalmente. Sí. Y eso, bueno, desgraciada o afortunadamente, quienes se prepararon en el mes de diciembre, por ahí vimos un tema de cierres. Exactamente, debimos haberlo previsto, presupuestado, previsualizado, no sé, algo así, para poder hacer nuestro cierre correcto y que nuestro factor pues no se vaya a disparar. Hay que checar ese apartado. Todavía, recuerden que no es una sugerencia, pero todavía puedes hacer la factura con fecha de enero. Podrías hacerlo, pero volvemos a lo que dijimos ahorita, es una sugerencia. Es una sugerencia. Ajá. No lo escuchaste aquí, pero pudieras. Oye, escuché a un primo de un amigo, pero sí hay que ver ese apartado del coeficiente de utilidad para personas morales. Sí. Que nos va a impactar. Recuerden que como quiera el año pasado fue un año muy atípico, donde como empresas hicimos mano de algunas herramientas, de algunas, ahora sí que legislaciones en las cuales nos pudimos apoyar para poder subsistir como empresa. Exacto. Así es. Inclusive hay que ver la parte de diciembre, cómo vamos a terminar ahorita que lo estamos generando y sobre todo prepararnos para el cierre de la persona moral y de la persona física. Exactamente. Oye, Alejandro, si me permiten, terminamos con el tema del buzón tributario, ya nada más para cerrar. Recordemos que tenemos plazos, entonces va a ser importante que revisen, de acuerdo a su terminación de su RFC, cuándo estamos obligados o cuál es la fecha límite para hacerlo. Entonces, tenemos hasta el día último de este mes, hasta el día último de febrero y hasta el día último de marzo. Quienes no lo han activado nunca para meter toda su información. Quienes ya lo tienen activado, pero no tienen sus datos completos, tales como correo y teléfono celular, se extiende el plazo hasta el mes de abril. Es decir, el año pasado se habían marcado fechas, ¿no? Para el registro del buzón tributario. En este caso, se ampliaron los plazos para poder... ¿En general morales y físicas? Sí, en general morales y físicas, incluyendo los RIFs. Incluidos los RIFs, es cierto, como tú bien comentas, vía regla el año pasado los exceptuaban, ¿no? De que ellos no estaban obligados a hacer uso. Sí, los únicos exentos ahorita son sueldos y salarios, así es de que en resumidas cuentas, quienes tengan otra obligación adicional a sueldos y salarios, adelante, tienen que activarlo. Como sugerencia ahí, lo que tú comentabas ahorita, Alejandro, muy válido, revisen a quién le llegan estas notificaciones, de quién es el correo. Ahorita que empezaste a decir la sugerencia, yo pensé que ibas a decir la práctica de a veces los contadores que decimos, pues si quieres pongo el mío. No, yo en lo particular no recomiendo mucho esa práctica porque al final de cuentas te echas el saco de responsabilidad sobre alguna situación. Exacto. Que la empresa cree un correo electrónico y si tiene más de un correo, hasta 5 correos electrónicos, que los puede ingresar para que tenga múltiples formas de saberlo. Así es. Porque puede venir desde un acto de notificación hasta una simple cancelación de factura, entrecomillada, ¿verdad? Porque recordemos que si a los 3 días no se da contestación, pues bueno, tiene la facultad de cancelar. Ya lo considera. Así es. Ya lo considera como notificado. Entonces, importante ese tema. Ahora sí que tenemos un montón mucho trabajo. Sí. Es precisamente una de las cosas que ahora sí que, como decíamos, como contadores, si nos despegamos tantito, el mes continúa.
No, claro. Y al final del mes tenemos el trabajo que debíamos haber hecho de este, más el que viene. Entonces, Es más, ya estamos a mitad de mes, 14 ya. Ya ni me digas. 14 y sentí la sangre. No, porque yo soy de los que llega al fin de semana y digo, en la torre debía haber visto esto y esto, y ya llegó el sábado. Entonces, Sí. para mí el llegar al 14 es porque todavía me faltan actividades y vemos todavía pendientes. Sí. Así es. Ahorita que hablas de actividades, no sé si les parece bien, vemos el tema de las tablas y las tarifas, o quieres ver algún otro. No, de hecho, Adelante, me adelante. parece bien. Una de las cosas que va a comentar Sergio, y aquí realmente es algo o sea, ahora sí que literal, nos va a pegar en este año, o ya nos está pegando en este año a partir de la notificación del SAT, de las tablas de ISR, UMA, UMI, salarios mínimos. Exactamente. ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo se hicieron esas? Importantísimo, ahora a partir del día 10 que se aplican, había quienes para esa fecha, entre el 8 y el 10, ya habían timbrado, o desde el 7, ¿verdad? Ya habían generado su nómina semanal, y eso para quienes lo corrieron del 1 al 7, pero quienes están del 31 al 3, al 4, o de alguna fecha antes de esos días, pues bueno, ya afectaron su nómina con las tablas anteriores. ¿Qué pasó? Entonces, ¿Qué pasa ahí? ¿qué tendríamos que hacer? Meterlas en el ajuste para poderlo hacer. Ese ya yo considero y sugiero ya no se cancele el timbrado, ya que se quede así Déjalo. totalmente, exactamente, pero hay que hacer el ajuste con las nuevas tablas y tarifas. Recordemos que este ajuste va para beneficio del trabajador. Yo estuve haciendo ahí unos ejercicios respecto a cómo se iba a comportar, con qué salarios, y va un ajuste. Si nosotros revisamos el porqué de todo esto, pues va encaminado al factor macro y cómo nos pega en lo microeconómicamente respecto a la inflación. La inflación superó el 10% y entonces se hace este cambio. Todavía en diciembre estaba el supuesto si la inflación lo iba a superar o no. Se cae o cae el veredicto, vaya, o el número oficial, y se determina que rebasando el 10%, pues se tienen que modificar las tablas y tarifas. Se modifica esta tabla y tarifa como incrementó el 10% de la inflación, eso hace que gastemos un poco más en nuestro bolsillo. ¿Qué dice la autoridad de cierta forma? Bueno, voy a recorrer, si nosotros recordamos los límites inferiores respecto a la tabla, se reducen para que tú brinques de un renglón en el que estabas, supongamos estás en el renglón 7 o 8, brinques a un renglón anterior y tu base, el límite inferior, límite superior, la cuota fija y el mismo porcentaje, pues se reduzcan un poquito. Digo un poquito porque en realidad es un poquito dependiendo del monto. Fíjate, por ejemplo, para alguien que gana 5,000 pesos al mes, recordando ya el ejercicio que hice, son alrededor de 68 pesos de diferencia. Semanalmente lo que tú le vas mensualmente, perdón, como el salario es mensualizado de 5,000 pesos, la reducción que va a tener sobre ese impuesto retenido pues son de 68 pesos. Y así va incrementando. Una cantidad grande es a quienes ganan arriba de 300,000 pesos, como ustedes dos, que bueno, yo me quedo con los 5,000. Perdón, Alejandro, ¿ibas a decir algo? No. Lo más importante es que ahora sí que, bueno, ¿y a partir de cuándo se dieron esas tablas? Porque, literal, todos estos días hemos estado, oye, ya casi salieron las tablas, sí, pero ¿a partir de cuándo? Se liberaron esta semana, las liberaron el martes. Así es. Las liberaron el martes las tablas de ISR. Precisamente son las tablas de ISR que traíamos pendientes a partir de enero por la modificación. Liberaron ya salario mínimo, que debimos haber hecho la corrección Primero de la semana pasada. Ya liberaron la UMI y liberaron la UMA. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4 correcciones que hacer en la nómina. Entonces, oye, 4 correcciones en diferentes lugares. en diferentes lugares. Exacto. Estamos hablando de que son las tablas de salarios mínimos que subió de 122 a 141. Sí, Y de 185 a 203 en la zona fronteriza. especial fronteriza. La UMI para el seguro, para el Infonavit, y la UMA para lo que es grabado exento de ciertas partidas. Así es. Salarios mínimos. Entonces, ya esta semana ya tenemos que hacer el cambio y tenemos que hacerlo ya en el cálculo de esta nómina o de esta quincena. Recuerden hacerlo en su sistema de nóminas, en el propio SUA. Ajá. Y en sus papeles de trabajo en Excel, si alguien los lleva así, porque si no los hacemos de esta forma, pues va a haber diferencias, exacto, va a haber diferencias ahí en ese sentido. Efectos de las tablas. De entrada, efecto del seguro, efecto de lo que es salario mínimo. ¿Y qué me va a pegar? Porque me dice precisamente los clientes, me dicen, bueno, ¿y a mí qué me afecta de que yo lo suba de 122 a 140?
bueno, de entrada es beneficio para el empleado, pero tenemos un efecto. ¿Cuál es el efecto del salario mínimo? Uno de los efectos en cuanto económicamente, o viéndolo desde el punto económico para el patrón, pues es el pago de las cuotas obrero-patronales, ¿no? El incremento del 15% que sufre el salario mínimo, ojo, no necesariamente va a ser el incremento del 15% en el pago de la cuota, puede incrementarse más, porque como va en función a porcentaje, pues se convierte en un efecto progresivo, entre más aumente el porcentaje, pues más va a aumentar el pago de la cuota. Ahí se recomienda mucho hacer ejercicios previos para saber cómo vamos a quedar en eso como información, porque no hay para dónde hacerte. Tú de que tienes que aumentar de 123 a 141.7 el salario mínimo en términos laborales y en términos de IMSS, incrementarlo con el integrado, teniendo en cuenta la antigüedad del trabajador y todo eso, pues bueno, se va a incrementar importantemente. Yo tenía aquí te comento lo siguiente, porque sí. Generalmente siempre me dicen, oye, pero es que aumentó el salario mínimo, pero yo lo tengo todavía con 122.23 como salario diario. ¿Necesito o es obligatorio para mí aumentarlo? Mira, aquí, y qué buena pregunta, porque sí es muy recurrente la pregunta. Hay varios escenarios. Uno, que tú lo hagas voluntariamente. Ahorita para la fecha que estamos 14 ya va a ser muy complicado que lo metas y que te lo dé como confirmación con fecha del día primero, que es el día en que se debe haber hecho el cambio. Aquí la sugerencia, a esta fecha, la sugerencia fue haberlo hecho antes del día 5 o 7 de enero para que haya quedado con fecha del día primero. Correcto. Ahorita estas fechas la sugerencia es, déjalo como está, espera la emisión. Si en automático el IMSS lo brinca, estás del otro lado. Y digo estás del otro lado porque si no lo brinca, entonces tendrías que acudir a la subdelegación a hacer la aclaración correspondiente de tu registro patronal o de los registros patronales que manejes en la empresa para poder hacer el cambio de los trabajadores masivamente, porque no lo hiciste. La repercusión de todo esto, pues es que ya va a ir con las famosas actualizaciones, multas y recargos. Yo te diría, haz el cambio en esta semana, por lo menos estamos a jueves, haz el cambio a lunes de la modificación del Seguro Social, para que este jueves o viernes traigas la corrección de ya las nuevas tablas, y si, como que dice Sergio, te puedes esperar, sin embargo, va a haber actualizaciones y alguna observación por la autoridad. Bueno, aquí importante nada más recalcarlo, esto que yo digo es respecto al IMSS, a hacer la modificación en ITSE. Ahorita lo que comenta Alejandro, a mi punto de vista, quizá podría ser en tema del sistema de nóminas, ¿verdad? Para poder hacer, aunque tú no lo hagas o no lo hayas hecho por X situación en ITSE o en IMSS, directamente en el sistema de nóminas, sí, totalmente. Eso sí, indudablemente tendría que haber quedado con fecha del día primero. Y ahí sí, si llegaste a timbrar nóminas con el salario mínimo anterior, después del día primero, ahí sí la recomendación es cancelar la nómina, o cancelar el timbrado, cambiarlo. Recupera el respaldo y vuelve a hacer las correcciones. Exactamente, porque si no, ahí sí vas a tener problemas más adelante para poderlo comprobar el por qué no lo hiciste. Y me va a pegar una vez que ya tengamos el salario mínimo, hay que ver, porque también vamos a tener una variación a final de mes. Recuerden las 5 semanas. Exacto. Para el ajuste de subsidio. Ahí vamos a tener una variación también. En las tablas no cambió los montos para el subsidio, pero sí va a haber la variación que comentas. Totalmente. Exactamente. Entonces, sí tenemos ese detalle. Ahora, la UMA y la UMI. La UMI, ahora sí que es Infonavit, ni modo, nos va a tocar pagar más aquellos que tenemos crédito Infonavit. Así es. Las tablas de ISR y salarios mínimos. El impacto principal es para el patrón en la parte de cuotas obrero-patronales. Así es. En la SUB. Exacto. Y para el trabajador, para sus declaraciones anuales que presentemos en 2022, del ejercicio 2021, va a haber una reducción. Recuerdan que años anteriores, pues me regresaron tanto y me regresaron. La autoridad también lo hace con esa forma de protegerse y no hacer devolución de tantos impuestos, porque te van a retener menos los 68 pesos que mencionábamos ahorita, o el ejemplo que sea de acuerdo a su salario mensual. Te van a retener menos. Eso quiere decir que al final, al cierre del ejercicio, cuando presentes el anual, pues vas a tener menos quizá a favor. Entonces, va a ser muy importante el efecto que va a tener. La autoridad a lo mejor va a decir, recaudo menos ahorita, entrecomillado en ese sentido, como beneficio para el trabajador, pero al cierre del ejercicio el próximo año, cuando vengan las devoluciones, pues no te va a hacer. El impacto va a ser menor, ¿no? En las arcas del gobierno. Exacto. De hecho, ya vimos el efecto del cálculo anual, aquellos que lo corrimos en el mes de diciembre. Sí hubo, bueno, ahora sí que si te quitaron algo de impuesto, en el cálculo anual sí hubo una variación a favor. Entonces, ahora sí que depende de lo que te retiraron. Y hay que ver también esquemas, porque realmente
ahora sí que vamos con el salario diario, pero lo que me está aumentando la base gravable son premio, puntualidad, asistencia, despensa, las horas extras y todos esos complementos que utilizamos para efecto de no ahora sí que incluirlo en la parte del salario diario. Exacto. Entonces hay que ver algunos esquemas para este año para ver cómo lo podemos manejar, porque también eso nos está impactando. Exacto, y súmale a eso que hay mucha gente, y a mi punto de vista muy personal también lo recomiendo así, tratar de no manejar tanto el salario mínimo general, sino manejar el mínimo profesional, que varía desde 5, 6, 8 pesos, o sea, no es una cantidad muy grande, y al menos en ese sentido el IMSS lo tienes tranquilo, porque al menos no ves reflejado en toda tu emisión 141 puntos o 149 ya integrado. Oye, pero fíjate que como quiera, Chihuahua, yo creo que lo que el IMSS va a extrañar bastante son aquellas veces que omitíamos durante 5 años el cambiarle el salario al empleado. Sí. Va a extrañar tanto porque realmente la variación cuando teníamos esas multas de que llegaban por una diferencia de que no pagamos 5 pesos, 10 pesos por no corregir o adecuar de acuerdo al año laboral al empleado, lo va a extrañar tanto el Seguro Social. Sí, porque era donde nos multaba. Exacto. Sí. Oye, pero fíjate que viene otro, si me permiten, no dejar de lado lo de las tablas, ahorita vemos el cierre concretito de las tablas, pero viene también toda la reforma a las pensiones, a las afores. Hablando de eso. Y viene un proyecto, o viene una proyección hasta el 2031, con efectos en cuanto a las cuotas para el 2023. Viene una bola que a quienes nos apasiona todo este tema tenemos mucho que hacer. A los empresarios tienen mucho que revisar, mucho que evaluar, porque las cuotas obrero-patronales, ahorita que tú mencionabas, pues se van a incrementar, pues espérense, porque se van a incrementar mucho más a partir del 2023. Entonces, sin mencionar lo demás que viene respecto a las pensiones con una proyección hasta el 2031. La autoridad, como decía ahorita César, no va a perder, o sea, a final de cuentas está traduciendo las cosas y en lugar de quizá afectar al trabajador directamente, pues hace que el patrón tenga esa obligación y lo vuelve a encuadrar de decir, no son más impuestos. O sea, nada más estoy encaminando a reformar las pensiones y que en lugar de que se den de esta forma, pues se van a dar de esta forma. En lugar de que pagues estas cuotas, pues las vas a pagar así. Pero al final no son más. Sí. Entonces, de esa forma... Sí, de alguna manera lo ve como hacer los ajustes para que esto sea... Está aprendiendo ya más. Sí, sí, cierto, porque al final de cuentas el tema de pensiones desde hace más de 20 años literalmente están ahorcados. Y el efecto de hacer estos cambios en salario mínimo y aumentar las cuotas le están dando un respiro a la larga al mismo gobierno federal para poder, no en este sexenio, sino a lo mejor en el que viene, que también es un cambio, de darles un poquito más de aire y sobre todo darle un poquito más de respiro a las arcas. Exactamente. Eso es a donde va encaminado. Exactamente. Aquí se toma un modelo, y en términos globales también se toma un modelo como las aseguradoras. Sí. A veces nosotros decimos, pues es que tengo el seguro de mi coche, de mi casa, el seguro de vida, el seguro de pensiones voluntarias, 1000 cosas más, y me dieron tanto dinero y yo nada más fui aportando. Pues sí, pero no sabes de cuánta gente se está recaudando, y no sabes a cuánto se les da, y no sabes cuánto estuviste haciendo y el valor del dinero en el tiempo. Y al final de cuentas el tema inflacionario pues hace que eso. Y también hay que ver también el impacto que tuvo la parte del el COVID en el Seguro Social, también. Porque estamos hablando de que cuando llegó precisamente lo del COVID, todas las demás enfermedades desaparecieron. No. Lo que pasa es que las agudizaron. Sí. Entonces, también... Es como cuando te duele algo y te pellizcas más fuerte en otro lado, te olvidas del otro y te concentras en el más fuerte, ¿no? Es correcto. Entonces, y el efecto que tuvo precisamente el año pasado, ahora sí que en la atención a derechohabientes, incrementó ahora sí que notablemente y el gasto, obviamente se disparó. Sí, entonces, lo que sí es que como quiera, al final de cuentas, reorientaron un poquito el gasto hacia el Seguro Social. Y este año viene dirigido precisamente con una cantidad interesante por la parte de lo que son las vacunas. Exactamente. Una recomendación financiera clara, concreta, precisa. Hay mucha gente que me dice y me pregunta, oye Sergio, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pagar más cuotas ahora con el salario mínimo. Tú me sugieres que sea el mínimo profesional. A partir del 2023 me van a incrementar las cuotas obrero-patronales. ¿Qué voy a hacer? Bueno, aquí va a ser súper importante ver qué tipo de negocio tienes. Tu negocio debe de dar para eso. Y si el valor de tu producto o servicio no está dentro de ese margen, pues habría que revisar si sigues en el negocio, si lo cambias, si cambias el valor del producto, si ves los costos, exacto, el costeo, si ves los costos, si ves los gastos, y que en realidad
puedas dormir tranquilo, porque de esto no nos vamos a poder escapar. O sea, a final de cuentas, la recaudación está fuerte, tiene que cumplir con esto y no vamos a poder estar evadiendo o tratando de no hacer o pagar lo correspondiente. Estrategias fiscales, miles, y por supuesto que trabajamos en ellas, pero dentro de lo legal y del marco legal, lo principal financieramente, pues es que tu negocio en realidad te dé para eso y para todos los gastos que conllevan. Lo dijo la contadora ahorita el año pasado. Sí, de hecho, justo era lo que iba a comentar. Sí, te vi la intención, dije, ahorita. Lo comentó la contadora ahorita, César. Sí, ella precisamente decía que al final del día, pues tienes que ver que tu negocio sea rentable como tal y te permita, pues, el cumplir estas obligaciones, ¿no? O sea, que finalmente te genere los recursos suficientes para pagar esas contribuciones a las que estás obligado. Precisamente lo que comenta ahorita Sergio, ¿no? Y que finalmente, si no es así, pues algo tienes que hacer, ¿no? Hay que reevaluar y hay que modificar, ¿no? Digo, creo que, y bueno, lo platicaba martes pasado que estuvimos por allá en el colegio de la Laguna, que enviamos un afectuoso saludo, que hay que darnos cuenta, digo, me ha tocado vivirlo, quiero pensar que ustedes también, que cuando vas a una empresa y haces una recomendación, normalmente te dicen, es que siempre lo hemos hecho así. Sí, claro. Es que el abuelo de mi abuelo y no sé cuántas generaciones lo manejaban de esta forma y el negocio ha operado como tal. Y ahora tú vienes y me dices que haga A, B, C cambios. No lo voy a hacer porque generación tras generación lo hemos hecho así. Y desafortunadamente ya no es así. Sí, tenemos que darnos cuenta que vivimos en una nueva dinámica económica y comercial a nivel global. ¿Sí? Y que finalmente los gobiernos se están adaptando a ello. Exacto. ¿Verdad? Para hacer su labor, que es recaudar. ¿Sí? Y que nosotros como empresarios tenemos que modificar. Exacto. Sí, incluso a veces, digo, ver, oye, ¿de qué lado estás? ¿De los negocios ganadores o de los negocios perdedores? Porque al final del día, ahorita los que están ganando son los que están o haciendo uso de la tecnología, adecuando la tecnología o están dentro del sector de la tecnología. Totalmente. Y algunos otros que se han visto favorecidos, como es el caso de la salud, ¿no? También, ¿no? Entonces, hay que hacer ese análisis. Y con eso no quiere decir que no se pueda hacer nada. Por supuesto que hay muchas estrategias y que se va buscando la forma de hacerlo dentro de ley, pero eso lo pudieras ver como una utilidad extra, no como buscar la evasión o buscar minimizar el precio de tu producto, de tu servicio, para no pagar esto finalmente. Porque si hay una variación diferente, o en el tema de importaciones, ahora con el e-commerce está muy presente todo eso, el cambio en ese trayecto de importación o incluso de la exportación, puede cambiar muchísimo el precio. Entonces, si tú te ajustas a eso y decir nada va a suceder, pues finalmente va a haber problemas. Así es. Por aquí nos comenta nuestro buen amigo Daniel Sandoval, un abrazo, colega. Estimado Daniel Sandoval, nos comenta en relación a lo que platicábamos hace un momento de las cifras precargadas de las declaraciones, tanto de morales como físicas, y él nos comenta si se puede anteponer algún recurso legal como amparo o juicio contencioso para no utilizar esa opción y presentar la declaración con nuestros propios cálculos. Lo que pasa es que ante eso quizás se puede hacer, y en términos legales lo pudiéramos hacer sin problema. Aquí el argumento de la autoridad es que dice, no, es que no te lo estoy prohibiendo. Tú recházalo, presenta en una declaración complementaria el por qué me estás poniendo esto, y después vendrá la exposición de motivos y vendrá las facultades de comprobación para ver que en realidad tú lo estás haciendo correctamente. Yo creo que si se está haciendo correcto y no estás de acuerdo con la propuesta de la autoridad, porque puede suceder totalmente, pues sin problema en tu complementaria tú presentas tus números y cuando venga la autoridad a requerirte la aclaración, pues sin ningún problema, siendo transparente, pues pudieras presentar. Hojas de trabajo. Exactamente. Exacto, los famosos papeles de trabajo, súper importantísimos, tenerlos muy en cuenta y muy claros. Es correcto, siempre hay que tener esos papeles de trabajo a la mano. Entonces, así es. Pues prácticamente, oye, pero ¿y qué más viene? ¿Qué más tenemos? Salarios mínimos, seguro social, tablas de ISR, así es, esquemas reportables, buzón tributario. Viene lo de la franja fronteriza sur ahora, con 2 estímulos en este decreto para ISR y para IVA. Aquí cabe mencionar, y es muy importante, si hay alguien, no necesariamente que nos escuche de allá, que ojalá que sí,
pero alguien que tenga relación comercial con alguien de allá o que estén emitiendo. Que quieran emitir quieran hacer algún negocio allá. Se ve muy buena todo el decreto para esta reforma en la zona fronteriza sur, pero tiene muchas excepciones. Por ejemplo, no en todos los estados, no en todo el estado completo, son municipios exactos. Por ejemplo, Tuxtla, que es uno de los que pudiéramos decir más conocidos, más grandes o con mayor comercio, no está dentro de. Entonces, tendríamos que ver cuáles entran, cuáles no entran, bajo qué esquema están haciendo y el porcentaje de ingresos que tienen en ese lugar. Tendrán que comprobar ellos que la prestación del servicio o producto se enajenó en el lugar, porque si tú les compras a ellos y el 50% se compra en Saltillo y el otro 50% allá, no podrían entrar. No estarían teniendo esos estímulos fiscales en ninguno de los dos casos para poderlo hacer así. Entonces, tienen que también meter el aviso donde ellos están, porque no es obligatorio, y eso es súper importante mencionarlo, para ninguno es obligatorio entrar dentro del, valga la redundancia, entrar en este estímulo. Tendrían que avisarlo y decir, yo levanto la mano. Ah, bueno, ok. Primero, ¿dónde estás? En tal lugar. No aplicas, vámonos para atrás. Ah, bueno, estoy en tal lugar, sí aplicas. ¿Tus comercios dónde los tienes? No, pues tengo aquí, tengo en Saltillo, tengo en Monterrey, tengo en Ciudad de México. No entras. Y el que sigue, al final, la reducción, es un filtro. Exactamente, el filtro va a ser muy pequeño. Entonces, cuando vino lo del estímulo para la norte, no sé si ustedes lo recuerdan. Es lo que te iba a comentar. Muchos decían, no entres porque pues nomás pinta bonito, pero en realidad no es. Ahora se ven muchos estímulos bien utilizados que sí benefician. Entonces, quienes entren, y la recomendación es ya analizando el tema, quienes entren o pueden hacer uso de estos estímulos, háganlos y nada más teniendo en cuenta todas estas consideraciones que mencionamos respecto a la resolución de la miscelánea fiscal, al propio código fiscal y a los transitorios de la resolución, para que podamos estar dentro de esto. Es tema totalmente de curso completo, porque son muchos requerimientos y muchas especificaciones, y no nada más para quienes están allá, sino para quienes podamos tener alguna relación comercial con ellos. O quienes pensemos en expandirnos. Si ya cuando ustedes pongan su filial, sí, exactamente. Tuxtla no, porque no hay... De CPC, exacto. No hay apoyo ahí. Exacto. Pero si nosotros que nos vamos a expandir a todo Centroamérica, vamos a poner instalaciones allá en la frontera, bueno, tendríamos que ver de dónde viene todo el ingreso y todo esto. Todos estos detallitos del tema, pero es importante mencionar que, bueno, el decreto salió, que el estímulo está tanto para ISR como para IVA. Excelente. Fíjate que eso sí es una buena, ahora sí que le traigo una buena noticia para el sur. Sí, ¿por qué para el sur? Porque sí. realmente siempre se ha dicho que el sur no hay tanta proyección de inversiones, y ahora lo que están haciendo es precisamente lo que están, es tratar de activarlo. Sí, la verdad es que, digo, el grueso de actividad económica, pues lo vemos acá, nomás en la región norte del país, ¿verdad? Es importante el hecho de que pues haya esa dinámica económica en todo el país, ¿no? Totalmente. Por aquí, nuestro buen amigo Salvador Solís. Salvador, un abrazo, estimado. Buenos días, saludos a todos. Nos comenta, pues sí, efectivamente, bueno, retomando un poquito la cuestión de las modificaciones en tablas y demás, de salarios, nos comenta, sí, efectivamente la carga patronal se va a incrementar con el aumento del salario mínimo y a sufrirle nuevamente, porque no solo hay que ver la cuestión patronal, sino también los bancos, los créditos bancarios, ¿verdad? Y la falta de incentivos financieros por parte del gobierno a los comercios y en general a los empresarios, ¿verdad? Bueno, realmente así que lo estamos platicando en ahora sí que en una reunión, que lo que veíamos es que el gobierno federal en sí no está apoyando mucho, de hecho está cerrando el camino hacia los impuestos, porque es de ahí de donde se está financiando. Mejor así que no tenemos mejor rentero que él. Así es. Sin embargo, en el caso de lo que es, ahora sí que lo que es la banca la ha visto muy complicada, porque el año pasado, precisamente con el cierre de las cuentas fiscales, de la parte de las tarjetas de crédito que también les pegaron el año pasado, precisamente en febrero, marzo, antes del inicio de la pandemia, ahí les pegó. Y en este año hay muchos bancos que les está, que les está pegando bastante. Aquí sería muy bueno ahora sí que en el caso de la banca que flexibilizarlo un poquito
un poquito, ahora sí que decir, el soltar créditos. El detalle es que no hay con qué apalancarlos. Exacto, y el 2-1 o 3-1 que normalmente piden las instituciones financieras, pues se va a ir complicando cada vez más, Sí. Si el gasto está fluyendo por otro lado. Es correcto. Así es, sí, de hecho, bueno, hay sectores muy desfavorecidos, por ejemplo, digo, si lo vemos a nivel macro, el caso de Cinépolis, por ejemplo, ¿no? Leía por ahí que traen una deuda importante de algo así, 57,000 millones de pesos, ¿no? A un hilo de la quiebra. Exactamente, ¿no? Entonces ahí, digo, pues a final del día son recursos que no están ingresando a las instituciones bancarias y que también complica el hecho de que se puedan dar reestructuras, ¿no? Por supuesto. En ese sentido, ¿no? Gracias por el comentario del Gracias, contador Salvador. Salvador. Un abrazo. Chuy Ansúrez, no me ha saludado, Chuy Ansúrez. Ah, Chuy Ansúrez. Me lo dejas ahí de lado, a Chuyito Ansúrez, que siempre está con nosotros en la parte de aquí de negocios en línea, ahora en nuestra versión 2021, nueva temporada. Y ver que en este año tenemos temas, de hecho tenemos temas muy buenos, porque la parte de sueldos y salarios, la parte de impuestos, la parte de demás. Es que al final del día realmente todo requiere un análisis a profundidad. Y no terminamos. Ahorita quisimos mencionarlos y nos falta uno muy importante que ahorita antes del cierre lo vemos, el teletrabajo. Teletrabajo. Viene ya. Ese faltado. Sí, no, a mí me tiene muy preocupado. No preocupado, más bien me tiene ocupado para ver las recomendaciones que vamos a tener. Perdón, Pues Pepe está muy contento porque él dice que a partir de ya trabaja desde su casa. Sale la manita y nos dice, oye, pero fíjate la preocupación, porque mira, lo prueba. Para empezar, Pepe aprueba el teletrabajo. Para empezar, la Secretaría del Trabajo tiene que emitir una norma. Ya se estableció ahora en el 311, con este 12 bis que se adiciona, que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene que emitir una norma nueva. Ya suficiente tuvimos con la 035, vendrá una respecto a teletrabajo, donde se verán todos estos detallitos, pero de entrada son generales, porque ahora el patrón tendrá que absorber el riesgo incluso del trabajo que tenga el trabajador, el costo de todos los insumos que tenga, su silla, que esté cómoda, que esté correcta. Entonces va a haber un panorama de muchas cosas que ni siquiera se pueden comprobar. Que si el trabajador puso mal el cable del internet y cayó en su casa, ¿será entonces riesgo de trabajo? ¿Qué vamos a hacer en ese sentido? ¿El patrón lo va a absorber? En el camino ahora sí que del escritorio al refrigerador, tuvo ahí un colapso. Un percance. Y ahorita que mencionaba la 035, hay personas que tienen más de 2 hijos o 2 hijos o uno y es tremendo y no lo va a dejar trabajar y eso va a causar estrés en el trabajo. ¿Eso será responsabilidad también del patrón? ¿Qué podremos hacer? El área de trabajo, ver si tenemos un área adecuada, tranquila, libre. Que me recuerde que ahora sí que cómo va a estar ese aparato. Es complicado, ¿no? Es complicado regularlo, ¿no? Y demás. La parte de, bueno, entonces recuerde que también para el 2021 también tenemos que ver la parte laboral. ¿Por qué la parte laboral? No, viene muy fuerte. Viene muy interesante la parte laboral porque ahora sí que hay que volver a reorganizar el tema del outsourcing. Nuestros contratos laborales, principalmente como empresas, que sí permitimos el teletrabajo. ¿Y bajo qué circunstancias? Y bajo qué circunstancias tenemos que adecuarlas. ¿Recuerdas que en el mismo contrato de trabajo decía que podíamos hacer una corrección o modificación o suspensión de la misma, ahora sí que la cláusula decía que teníamos que hacer una suspensión del trabajo? Pues sí, pero ahora hay que ahondarla porque hay que ver el esquema y adecuarlo a ahora sí que a una situación como la pandemia. No, y hay muchas causas, ya no nada más es el semáforo, ya es también, oye, lo que pasa es que alguien de la oficina le dio y podemos trabajar desde casa y pues mejor no viene nadie. Oye, es que me siento mal y pues para evitar riesgo, pues me quedo desde casa. ¿Quién va a tomar la decisión de cuándo sí amerita un teletrabajo, cuándo no, cuándo es una justificación, cuándo aplica y cuándo son múltiples variables que difícilmente vamos a poder controlar? Hay que armar algo muy, muy interesante, ese apartado para la parte de la parte laboral. Sí, de hecho, la próxima semana va a ser el tema que vamos a ver. Entonces, el trabajo precisamente. Precisamente para que ahora sí que las personas que están en la audiencia, invitarlos que la próxima semana vamos a ver un tema bien interesante que va a ser teletrabajo, vamos a ver el efecto laboral, que va a estar, híjole, bien bueno. Sí. Vaya, y ahora sí que
habíamos comentado outsourcing. Para también. mediados del año también tenemos la continuidad de ver cómo queda. Bueno, se recorrió para marzo. Se recorrió para marzo. Teníamos para marzo, pero ¿no había quedado para junio? Bueno, se recorrió para marzo para volverlo a retomar. Y Ya, ver qué es lo que se tiene, cómo se va a ir avanzando, qué es lo que se aprueba, qué es lo que no se aprueba. Y a partir de marzo volvemos a tomar lo que teníamos por allá del mes de septiembre, incluso desde diciembre del 2019, donde se puso la propuesta, después se fue desmenuzando. En diciembre sale una que es donde todos nos volvimos locos cuando ni siquiera todavía estaba aprobada. Ahora en marzo se retoma nuevamente y pues considerablemente, si son 3 meses, 4 meses, pues para junio estaríamos viendo a lo mejor qué es lo que va a estar sucediendo. Recomendación a aquellas empresas que manejan outsourcing, no se muevan. No, definitivamente. Sigue todavía sí. No se muevan, vamos a ver. Ahora sí que vean el esquema. Realmente la autoridad, ahora sí que como siempre, primero nos asusta y luego ya después acomoda. Bueno, ahí no se muevan respecto a desaparecer o a querer cerrar algo. Sí se muevan respecto a irse regularizando, porque de que viene algo, ¿ah? Y que pues si ya nos dieron más o menos ahí la entrada de que si iba a suceder algo y por dónde va, pues vamos regularizándonos para que cuando llegue decir, bueno, pues que llegue, ¿verdad? A final de cuentas yo estoy completamente con lo que me dicen los 15 de la Ley Federal del Trabajo. Así es. Y es correcto, no vayas a desaparecer porque si no te va a considerar como un F. Sí, exacto. Ese es el otro tema de este año. Así es. Entonces, me tocó verlo porque precisamente clientes que el año pasado, debido a la pandemia, dieron de baja a sus empleados en los meses de marzo, abril y una parte en mayo, sí, pero que lo volvieron a reactivar a partir de junio y volvieron a tener operaciones. La autoridad lo señaló y precisamente les hizo una observación debido a que traían ahí variaciones entre los 5 meses y sobre todo en la cantidad de empleados. Sí. Entonces, ahora sí que como lo bajaron al mínimo, ya no había operaciones, se quedó nada más la gente que se requería. La autoridad determinó y dijo, a lo mejor tú estás haciendo alguna actividad. Y a lo mejor fue una decisión premeditada o apresurada, que no necesariamente tenían que hacerlo así. No, vienen muchas cosas, ahorita vimos algo rápido, son más de 400 hojas en la resolución, más todos los transitorios y todo lo demás que viene, aunado al tema del teletrabajo, al tema del outsourcing, al tema de las pensiones, que en realidad... Donatarias autorizadas. Este año viene. Así es que ahí, viendo un poquito, analizando, el gobierno argumentaba que había... O sea, ya había donatarias prácticamente por todo, ¿verdad? Exacto. Entonces se va a intentar regularizar de esa figura. Exacto. Y lo que pretende es regularizar y controlar más este tipo de actividades. El tema de asimilados. Poniéndolo nada más en contexto respecto a las donatarias, también se intentó abusar de todo el tipo de asimilados al salario. Pues metieron un tope de asimilados y luego lo están regulando, lo que dictamínalo. Sí, no, definitivamente hay mucho. 2021. Nadie diga esa palabra. Ya ves que siempre salen con su... Septiembre. Sorpréndeme. Sí. No, ya, dejo así que nadie diga eso. Ya todo. Oye, plataformas digitales. También bien. Por ahí hubo una reducción en tasas, ¿no? Exacto. Creo que ahí finalmente el gobierno federal pues se dio cuenta que es hacia donde está mudando el comercio. Exacto. A mí me llamaba mucho la atención que, bueno, finalmente esto entró en vigor el año pasado, ¿no? A partir del mes de junio. Extraño, ¿no? Que era cuando estaba lo de quédate en casa, todo lo que da. Sí. Pero, digo, finalmente las tasas eran elevadas de alguna manera y tal parece que el gobierno decidió reducir porque finalmente dijo, oye, pues, y es que se afectaba al final, al contribuyente al usuario final, que indudablemente, pues bueno, tenía que estar al pendiente de todos estos movimientos bajar su ingreso respecto a lo que mencionábamos ahorita de los costos, ¿no? Oye, pues ya no es costeable para mí, a lo mejor el reestructurar ese tipo de cosas, pues bueno, sería la pauta para eso. Exactamente. Bueno, viene muy interesante también todo eso. Muchos cambios, yo creo que realmente cada uno de ellos merece ser abordado a profundidad, ¿verdad? Dependiendo de la actividad, dependiendo de la empresa. Exactamente, todo, ¿no? Tanto como salarios, como el outsourcing, como el teletrabajo, como plataformas digitales, como esquemas reportables, ¿no? Sí, entonces, pues ya sobre el año iremos invitando pues a diversos especialistas, ¿no? Para que
nos vayan hablando un análisis más a detalle, ¿no? Claro. Porque finalmente algo que hemos visto también en últimos años es el hecho de que ya no solo está en la ley, ¿sí? Ya ahora está. con esto de las cláusulas habilitantes, tú te vas a la ley de ISR, por ejemplo, ves 2, 3 artículos, dices, todo dar 3 articulitos me los aviento así, ¿sí? Pero luego resulta que el grueso, incluso ya de obligaciones, está dentro de las reglas misceláneas, ¿no? Claro, ¿no? Y viene el concepto de fiscalista y poder hacer esa conjugación de leyes y de lo que va hacia abajo. Exactamente. Aquí vemos 2 cosas, ¿no? Ya no solo la interpretación de la ley como tal, sino la integración de la ley. Sí, porque tienes que voltear a ver todas las demás disposiciones que, pues de alguna manera, van a dar a una situación específica, ¿no? Y esta parte de las cláusulas habilitantes, ¿no? Que finalmente, últimos años nos hemos dado cuenta que el grueso ya no está en la ley, sino en las propias resoluciones misceláneas, ¿no? Y fíjate, ahorita que es un tema de análisis. Que también, menciona la regla resoluciones misceláneas, hay muchas personas y de todas las profesiones que dicen, es que la resolución miscelánea pues no es de carácter obligatorio. No lo era. La ley. No lo era. Pero si no fuera así, pues no estuviéramos hablando de eso, ¿no? Así es. Es que realmente ahorita... Me dejaste es que realmente ahorita la resolución miscelánea es ya una extensión de la ley. Sí, Si anteriormente te aclaraba cómo... Reglas de carácter general. Las reglas de carácter general, exactamente. Anteriormente era para facilitarte el cumplimiento o para darte facilidades o beneficios. ¿Alguna aclaración? Exactamente. Ahora ya no, ya te da obligaciones. Que si recordamos la esencia es que no afecte el objeto, la base, la tasa. Así es. Que hay muchas cosas en la resolución que no lo afectan, tal cual es el pago de la propia línea de captura por internet. No está afectando la base, ni la tasa, ni... Solamente es un medio de información. Exactamente, y ya la línea de captura dice obligado a pagarse por internet. Y eso está en resolución. No, es que desde el momento en que la ley le agregaron esa de que conforme reglas a carácter general que emita el propio Servicio de Administración Tributaria, ya valió gorro. Ya te está obligando ahí. Ya. Así es, pero bueno, ya tendremos todo el año para abordar cada uno de estos temas a profundidad. Creo que lo peor que podemos hacer es irnos a la esquina y ponernos a llorar. Ya estamos a 14, no lo dejen para mañana. Ya. Así es, finalmente creo que centrarnos en el problema no nos va a servir de mucho. Tenemos que modificar y empezar a buscar soluciones. ¿Por qué? Porque finalmente quienes nos contratan a nosotros lo que buscan son soluciones. Seguridad. Dígame el problema, pero dame la solución. Y fíjate que algo que veo mucho, por ejemplo, aquí en el jefe de jefes, nuestro buen amigo Alejandro Villanueva, es que es muy optimista, ¿no? Siempre ve esa parte de, bueno, ok, está, pero hay que ver el otro. Hay que ver cómo... Bueno, es que yo siempre he pensado, es que ya la regué, bueno, déjame ver cómo soluciono. Sí, pues si como dices César, no te vas y te pones a llorar en la esquina. No, digo, pues si ya la regué, lo menos que puedo hacer es siéntate, ahora lo que tengo que Solucionalo. buscar cómo solucionarlo. Exactamente. De hecho, ahora sí que es una práctica muy sana de decir, híjole, ya sé que está mal, pero déjame ver cómo se puede mejorar, cómo se puede corregir. ¿Por qué? Porque si sigo teniendo el mismo error, voy a tener el mismo resultado. Así es. Entonces hay que variarlo un poquito y ahora sí, como siempre nos han dicho, piensa fuera de la caja. Sí, y al pensar fuera de la caja a veces nos ayuda a tener otra perspectiva. Y como me decía precisamente, ahora sí que un saludo al contador Fernando Valenzuela, él siempre me decía, ve y date la vuelta a vigilancia, Alejandro. Así sirve que te vas y ves el panorama. Ves el panorama, porque cuando traía un descuadre en una balance, a mí me decía, ¿sabes qué? Date la vuelta a vigilancia. ¿Por qué? Porque ya diste muchas vueltas al mismo problema y lo estás viendo desde el mismo lugar. Sí, tienes que verlo desde fuera. Entonces ya lo que hacía era que me iba a vigilancia y en el regreso de vigilancia, sí, cierto, ya ubiqué el error. Y así es. No, hay muchas soluciones, hay muchas cosas que hacer, hay mucha estrategia que se puede implementar, que se puede utilizar. Así es. De hecho, una de las cuestiones importantes que nosotros pretendemos este año a través de los diferentes eventos que estemos generando es sí ver el problema.
pero empezar a poner sobre la mesa soluciones, Claro, ¿verdad? totalmente. Creo que este tipo de espacios y demás eventos que estemos llevando a cabo, finalmente lo que buscamos es poner sobre la mesa aportaciones de todos que finalmente nos ayuden a lograr resolver esa problemática, porque finalmente sí es complicado el panorama, pero tenemos que enfocarnos en la solución. Es un reto, exactamente. Así es. Y bueno, pues, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias. Sánchez, gracias. Siempre es un gusto porque No, platicamos gusto un mío. ratito contigo y, híjole, no, hombre, en serio, son un mar de temas los que siempre, así que como contadores, Tenemos que ir abarcando, exactamente. exactamente. Gracias Gracias, bastante, ahora gracias sí a ustedes. que nos hayas acompañado y sobre todo a todas las personas que ahora sí que Gracias. estuvieron Muchas vía gracias a virtual todos. a través de esta herramienta de Zoom. Les Así recordamos es. que estamos desde Saltillo, Coahuila, ahora sí que, como dice, para el mundo, aquellos de Los Ángeles Azules. Estamos aquí transmitiendo cada jueves a las 11 de la mañana nuestra segunda temporada, como dice mi estimado Pepe Sandwich. Entonces, vamos a iniciar todos estos temas y tenemos muchos temas que vamos a ver. Así al aire. es. Estimados. Sí, así es, sin duda, muchos temas, grandes especialistas. Y bueno, pues invitarlos, agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy y que estén muy al pendiente. Y bueno, pues no nos despedimos, igual reiterarles la invitación. Nos vemos, un abrazo para todos, feliz año 2021. Abrazo y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación a ustedes dos principalmente. Gracias a todo el equipo de trabajo que está atrás de todo esto, porque sin ellos no es posible. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes que también nos siguen por esto. Síganos ahí en las redes sociales, vamos a estar al pendiente de todos estos temas y por supuesto siempre con la intención de ayudar, ¿no? Exactamente. De poder aprender y crecer y compartirlo, ¿no? No lo quiero para mí. Entonces, adelante con eso. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo para y todos. nos vemos muy Hasta pronto. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Saludos.